De nuestro Señor, y les quiero invitar al libro de Marcos. En nuestra segunda lectura vamos a meditar en este milagro que nuestro Señor realizó en su ministerio terrenal. Marcos capítulo 8, vamos a leer el versículo número 24, a partir del cual entonces vamos a desarrollar el mensaje para esta tarde. Marcos 8, 24. Él, hablando del ciego, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y nuestro tema para esta tarde se titula El progreso de la salvación. El versículo 22 comienza diciéndonos del lugar donde se desarrolla esta historia, pero en particular lo que viene a continuación nos comienza a mostrar tremendas enseñanzas para cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que aún no conocen al Señor. Dice, y le trajeron un ciego. Así que esta es la historia de un ciego. La historia de una persona que estaba privada de su visión y que aquí iba a ser sanada por nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en su ministerio terrenal. Ahora, ser ciego en aquellos años, por cierto, no era y no estaban en la misma condición en la cual nosotros hoy día podemos conocer. En aquellos años era una terrible circunstancia, una terrible situación. Estaban desamparados y confinados a una vida de lamento, a una vida de extrema pobreza, simplemente viviendo de lo que sentados a orilla del camino la gente le podía dar. Pero obviamente aquí hay una enseñanza que es más allá simplemente de un mero milagro, más allá de la bondad del Señor al sanar a un ciego. Hay asuntos que nosotros por medio de la ceguera podemos entender, y en particular cómo esto se relaciona con el hombre, cómo se relaciona con el ser humano. Porque los milagros, cuando los leemos en los evangelios, más allá de este acto bondadoso, nos muestra, nos presenta, nos ilustra algo con respecto a la salvación. Y de esa manera nos acercamos también a los milagros. Cada sanidad física es un símbolo, es una ilustración, es una imagen de una realidad espiritual. Así que cuando vemos esto, no es meramente un acto bondadoso, sino que se nos está presentando algo mucho más hermoso que tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con nuestra vida espiritual. Así que en particular acá tenemos la sanidad de un ciego, que de manera muy excepcional el Señor sanó a muchos otros ciegos, pero de manera muy particular, en este milagro el Señor obró por etapas, en particular 2 etapas. Lo hizo en una primera instancia y luego, lo vamos a ver, concluye este milagro. Así que hay más de lo que nosotros vemos en la simple historia. Es un mensaje también muy especial para aquellos que están comenzando a buscar al Señor. Tal vez los argumentos del Evangelio los está escuchando y esto está trayendo una cierta, en su vida, un cierto pensar con respecto a estos asuntos espirituales. Ahora, ¿por qué decimos que este milagro, esta sanidad de un ciego nos presenta verdades espirituales? ¿En qué sentido esto nos ayuda a comprender nuestra propia realidad? Y eso es lo que vamos a ver entonces en los próximos minutos, tratando algunos puntos que nos permitan comprender esta verdad, pero no solamente comprenderla, sino también ver que esta es la realidad de todos y cada uno de los seres humanos que han nacido de padre y madre. Así que en primer lugar, cuando hablamos de la ceguera física, como ya mencioné, es un símbolo, una ilustración perfecta de los efectos espirituales del pecado. Así que comprendamos esto. La ceguera física es una ilustración de una ceguera espiritual, de una realidad espiritual, de una realidad que va más allá de algo tangible, de algo corporal. Y eso lo podemos entender desde 3 puntos de vista, entre muchos otros. En primer lugar, la ceguera es un estado de oscuridad. La ceguera es algo que está en tinieblas. Y por supuesto hay ciertos objetos que la única manera en que nosotros podemos percibirlos correctamente es a través de la vista. Es a través de lo que podamos ver. Otras cosas pueden ser conocidas por medio del sabor, por medio del oído, por medio del olfato, por medio del tacto. Podemos conocer superficies, etcétera. Pero hay objetos que de manera muy particular simplemente podemos nosotros conocer por medio de la vista.
Así que si tenemos una idea de un objeto que requiere la vista, va a tener que ser por medio del uso de los otros sentidos, pero eso nos va a dar una visión algo equivocada, limitada o defectuosa del objeto que estamos mirando. ¿Cómo podemos conocer un color sin la vista? Tocarlo no nos va a enseñar el color, saborearlo tampoco. Es la vista la que nos ayuda, por ejemplo, a reconocer el color de los objetos. Entonces, si vamos a ver el color de algo por el tacto, obviamente la información que vamos a tener va a ser errada, va a ser incompleta, va a ser defectuosa, porque no es el sentido que nos ayuda a poder ver el color de algún objeto. Así que la ceguera es un estado de oscuridad, pero así es el pecado también. Y aquí comenzamos a ver cómo la ceguera es una ilustración tan maravillosa, tan perfecta de lo que es el pecado en el hombre. Porque impide que se puedan entender las cosas de manera correcta. Impide que podamos entender el verdadero propósito de la vida, el verdadero sentido del por qué nosotros estamos aquí. Así que toda concepción que tenemos de la vida, toda idea que tenemos acerca de lo que nos toca experimentar, obviamente va a ser algo defectuoso y va a ser algo distorsionado. ¿Por qué? Porque estamos usando cosas que no nos permiten ver realmente lo que la vida es. Así que por eso es que vemos realidades de personas que aman la vida que llevan, porque no entienden, por ejemplo, que al morir tendremos que dar cuenta a Dios. No pueden entender una vida para Dios, porque básicamente todo lo miden usando cosas que no están sujetas a un escrutinio verdadero. Usan sus pasiones, sus deseos personales, usan otros sentidos para poder entender algo que puede ser entendido solo a la luz de lo que Dios nos revela en su palabra por medio del Evangelio. Así que tal como el ciego, que está sujeto a lo tangible para poder palpar o saborear o oír, así también es en el hombre sin Dios. No hay eternidad en sus pensamientos, no hay temor de Dios en sus caminos. Así que la oscuridad de la ceguera nos ilustra precisamente también el pecado y lo errado que estamos ante la vida, el propósito para el cual fuimos creados. También la ceguera física es un símbolo perfecto, porque en segundo lugar corren cierto peligro por la privación de la vista. Porque un ciego es susceptible a caer en cualquier momento. Algo que no debería estar allí, una piedra, un hoyo que se ha hecho en el camino, un conductor imprudente que no puede ver que viene. Y también así ocurre con el pecador. Sin darse cuenta está caminando al borde de un precipicio, al borde de un asunto ya no físico, sino un precipicio espiritual eterno, lejos de Dios para siempre. Pero no lo considera. No es algo que piensa. Se da cuenta de esta circunstancia. Y en tercer lugar, porque el ciego se encuentra en un estado de total indefensión, que era muy particular en aquellos años. Hoy día hay muchos avances, pero si nos ponemos en el contexto en el cual esto fue dicho, ya dije, la ceguera llevaba a los hombres a una situación lamentable, en una situación de total indefensión. Así que, básicamente, entonces la ceguera nos ilustra lo que es la vida espiritual, o la nula vida espiritual en el hombre, lejos de Dios. Pero también hay diferencias que son importantes que nosotros podamos presentar. No solamente hay asuntos que nos llevan a considerar la ceguera como una ilustración, sino que también hay diferencias entre ellas. Un ciego sabe su situación. Una persona que no tiene vista conoce su realidad, pero el pecador es inconsciente de su ceguera. No lo puede ver. Curioso. No lo puede percibir, no se da cuenta de su realidad espiritual. Y por eso entendemos a las personas que no tienen ningún interés en Dios. No tienen ningún interés en los asuntos espirituales. No hay ningún interés en los asuntos del alma, porque es inconsciente de esta ceguera espiritual. Por otro lado, la ceguera física es algo ajeno a la voluntad, por supuesto en condiciones naturales. Deben ser muy pocas personas en el mundo que de manera voluntaria hayan decidido quitarse o quedar ciegos. La ceguera física es algo ajeno a la voluntad. La gente nace ciego, algún accidente le llevó a aquello, alguna enfermedad. Pero el pecador es culpable de esa ceguera porque básicamente es el resultado de ese pecado que habita en su corazón. De hecho, el libro de Juan, en el capítulo número 1, nos habla acerca del Señor en el versículo 4. Dice, en Él estaba la vida y la vida
era la luz de los hombres. Y si después vamos al capítulo 3, el versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que el pecador es culpable de su ceguera porque es el resultado de su pecado delante de Dios. Así que hemos visto similitudes que nos permiten ilustrar la realidad del hombre a partir de la ceguera. Pero por otro lado también nos permite ver algunas diferencias entre lo que es la ceguera física y la ceguera espiritual. Pero ahora vamos a otro punto que es importante mencionar en esta historia, que esto es una obra de Dios. Si el hombre ha de ser salvo, es una obra de Dios. Era un ciego, estaba imposibilitado de acudir por sí mismo donde estaba Jesús, porque no tenía certeza de dónde lo podía hallar, no tenía certeza de dónde podría encontrarlo. Así que el relato nos comienza a mostrar esta obra que Dios hace en el corazón. Dice que le trajeron. Este fue un acto hecho por otras personas en favor de él. Y la pregunta que surge es ¿por qué apelaron a Cristo? ¿Por qué llevaron a este ciego a Cristo? ¿Por qué acudieron a él buscando sanidad de la vista? Obviamente, de hecho, si miramos la página anterior, nos vamos a dar cuenta que el Señor había hecho un gran milagro, había alimentado a 4,000 con un par de panes y peces. Había hecho muchos milagros, muchas señales, producto de su bondad hacia estas personas. Entonces, obviamente, pensamos que estos hombres que llevaron a este ciego también creían que lo que Jesús había hecho por otros también lo podía hacer con este ciego. Y también podemos añadir que estos hombres creían que Cristo realmente era el Mesías prometido. Porque si vamos al libro de Isaías 35, en el versículo 5, se habla acerca del Mesías, de lo que él iba a hacer. Mira las palabras, 700 años antes de lo que está pasando en el libro de Marcos. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. El Mesías que iba a venir iba a dar vista a los ciegos, no solamente físico, sino también espiritual, pero obviamente al ver cómo el Señor sanaba ciegos, estos hombres dijeron, Él es el Mesías, las profecías se cumplen, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará, el mudo hablará, y todas esas cosas precisamente las hizo el Señor en su ministerio terrenal. Así que estos hombres confiaban que Cristo era el Mesías, así que le llevaron a la fuente de toda bendición. Pero además, entonces esto nos conduce a poder ver que estos hombres tenían claro que la salvación es algo, en este caso la sanidad es algo que solo Cristo podía hacer, también ilustrándonos acerca de la salvación, que es algo que Dios solo puede hacer. Ahora, ¿cuáles son los medios que Dios usa? ¿Cuáles son las formas que Dios usa para poder salvar al hombre? Aquellos que están lejos de Dios, indiferentes a Él. Y Dios en su bondad lo hace a través de tal vez amigos, tal vez un vecino, tal vez un padre, una madre, o tal vez un hijo, que te impulsa a venir a oír el mensaje del Evangelio, a escuchar el llamado del Evangelio. Así que mueve a otras personas, a otros creyentes, a razonar tal vez contigo, presentándote los argumentos del Evangelio, presentándote todo lo que Él tiene que decirnos por medio de la palabra del Señor, oír la verdad, porque obviamente el creyente entiende que la única esperanza para el hombre radica en lo que el Evangelio puede ofrecer. No hay esperanza fuera de lo que Cristo ha hecho en Cristo. Entonces eso lo vemos aquí en el versículo 22, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Había comprensión de que solo Cristo podía hacer esta obra de sanidad. Había una clara concepción de que solo en Cristo podía hallar lo que tanto anhelaba. Así que es una obra de Dios. No es algo que el hombre pueda generar por sí mismo. No es algo que el hombre pueda producir en su alma basado en sus propios méritos. Así que es una obra de Dios. Pero también lo que vamos a ver ahora es que la conversión no se desarrolla de la misma manera en todas las personas. Y eso es lo que el Señor nos quiere presentar de manera central en este milagro. La conversión no se desarrolla de la misma manera en todas las personas. De hecho, Jesús sanó a otros ciegos. Tenemos los relatos en los evangelios.
y lo hizo de distinta manera, lo hizo de distinta forma, pero todos ellos recibieron la vista. Por ejemplo, en Mateo, había un par de ellos y le pidieron que los sanara y simplemente el Señor les preguntó si creían que realmente Él podía hacer aquello. Eso está en Mateo 9. Y cuando le respondieron simplemente sí, Señor, Él simplemente tocó sus ojos y en ese momento fueron sanos y pudieron ver con total y absoluta claridad. Pero aquí tenemos otro caso. Tenemos otra singularidad en el milagro de sanidad de nuestro Señor. No fue algo inmediato, sino fue hecho por etapas, fue hecho de manera progresiva. Lo que vemos en el relato en que, versículo 23, el Señor le tomó de la mano en primer lugar y lo sacó fuera de la ciudad. Tal vez había mucha gente y por alguna razón el Señor, junto a sus discípulos, lo llevó a un lugar donde estuvieran simplemente ellos. Luego, dice el relato, que escupió en sus ojos. O sea, fue otro acto que nuestro Señor hizo en relación a este ciego. Lo sacó de la aldea, escupió en sus ojos. Luego le puso las manos encima. Y viene la primera pregunta. Es como le dijera, ¿ves algo ahora? ¿Tienes alguna percepción, usando el sentido de la vista, de lo que está pasando a tu alrededor? El versículo 24 nos presenta la primera respuesta de las que da el ciego aquí. Veo los hombres, pero los veía como árboles. No había una visión clara, no había una visión nítida, pero veía algo ahora. Pero los veo que andan. Una imagen confusa. Tal vez cuando hay un vidrio empañado y vemos algo que se mueve, simplemente vemos un movimiento, pero no vemos con claridad, con nitidez, qué es ese objeto que está moviéndose. Así que este hombre, luego de aquel acto, entonces veía a los hombres como árboles, pero veía que andan. Así que luego en el versículo número 25, otra vez puso las manos sobre los ojos. Y una vez más hizo que mirase. Y en ese momento entonces fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Fue un milagro por etapas. Ya dijimos en Mateo, simplemente preguntó, ¿creen que puedo hacerlo? Los ciegos expresaron fe, sí, creo que lo puedes hacer. Bueno, sean sanos. Pero aquí él lo hizo en etapas, en 2 etapas. Hizo algo, preguntó si veía. Veo a los hombres como árboles que andan. Pero luego entonces él puso otra vez sus manos y el ciego fue completamente sano. Ambas curaciones fueron completamente milagrosas, pero no fueron tratados de la misma manera. Y aquí hay una gran lección también para cada uno de nosotros. Porque los tratos de Dios hacia personas no son exactamente iguales, no son idénticas. Por lo tanto, no debemos nosotros buscar que la experiencia de otra persona se repita de manera igual en nosotros. Y muchas personas cometen este error. Tal vez conocen a un cristiano devoto, a una persona que ama al Señor, y quieren experimentar exactamente lo mismo que Él ha experimentado. Tal vez has escuchado personas que cuando vinieron a la fe hubo una expresión de gozo o cosas de ese estilo y pensamos, si no siento eso, yo nunca he conocido al Señor. Y esto nos está presentando que Dios no trata con los hombres de la misma manera, no se repite la conversión de una manera idéntica. Ningún hombre se ajusta exactamente al molde de otro. Así que el crecimiento tampoco ha de ser en la misma proporción o en el mismo tiempo. En uno puede haber salvación inmediata, pero en otros, que es usualmente lo que nosotros conocemos, el trabajo puede ser gradual y la salvación va mostrándose por etapas, como se ilustra también aquí en este ciego de Bethsaida. Así que esta es una verdad muy importante. La conversión no se desarrolla igual en todos. Y es un error pensar de esa manera. Que la experiencia que él tuvo yo debo vivirla. Que lo que él vivió yo debo también vivirlo. Sino más bien entender que los tratos, insisto, de Dios son diferentes entre uno y otro. ¿Cómo es que se desarrolla entonces esto? En primer lugar, cuando oímos el Evangelio, cuando somos expuestos a la predicación del mensaje de salvación. Como dije, tal vez alguien nos trae a escuchar, alguien nos presenta, un amigo, alguien en la calle nos detiene para hablarnos acerca del Evangelio. Tal como lo hicieron con este ciego, le trajeron al Señor. Alguien se ha preocupado por tu alma.
Entonces lo que hace Dios por medio de aquel evangelio predicado es que imparte vida, imparte luz, iluminación, para que ahora podamos comprender verdades que antes no podíamos conocer por nuestra propia realidad. Y allí entonces comienza un despertar en nuestra vida. Comenzamos a ver estas cosas que antes nunca habíamos visto. Lo que nos parecía ilógico ahora comienza a tomar cierta lógica para nosotros. Aquello que nos parecía absurdo ahora lo vemos de otra manera. Comenzamos a entender de Dios. Comenzamos a comprender quién es Él. Comenzamos a ver su bondad, su misericordia, pero también vemos su santidad. Y a la luz de eso comenzamos a ver quiénes somos delante del Señor. Vemos nuestro orgullo, vemos nuestra mentira, vemos el engaño de nuestro corazón. Comenzamos a ver esas cosas con claridad ahora, en la medida que oímos el Evangelio y que Dios trabaja en nosotros. Estas etapas iniciales tienden a ser graduales. Oímos el Evangelio, alguien nos habla, alguien nos pasa un folleto para leer, volvemos a escuchar y de manera gradual entonces vamos alcanzando mayor comprensión, un despertar a estas verdades que antes estaban completamente ajenas a nosotros. Y comienza a venir convicción ahora, convicción de lo que somos delante del Señor, convicción de que somos pecadores delante del Señor, convicción de que estamos lejos de Dios, que estamos bajo condenación eterna. Y esa convicción nos lleva a buscar el perdón ahora en Cristo. Y vamos delante de Él con arrepentimiento. Señor, esta es mi vida. Señor, esto es lo que yo he hecho. Te he rechazado. He seguido mis propios deseos. Y aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi pecado, mi maldad, mi orgullo, mi vanagloria. Aquí está este listado de cosas que han dominado mi vida, Señor. Aquí están. Y en la medida que te arrepientes, tú confías en Cristo. Sabes que Él pagó por aquellos pecados en la cruz del Calvario, sin faltar ninguno de ellos. Muchos han presentado esta última etapa como una crisis espiritual, algo que tal vez nos es más evidente a nosotros, algo que tal vez podemos ver, algo que podemos palpar, pero muchas veces obviamos esos tratos silenciosos de Dios por medio del Evangelio. Como Él trabaja en nuestra mente, nos trae a despertar a estas verdades. Y eso es lo que el Señor ilustra aquí, cómo Dios trabaja. Su gracia comienza a atravesar nuestro corazón. Somos compungidos. Y en ese momento entonces llega un punto en que la convicción que Él trae a nuestra vida es tan profunda que vamos delante del Señor en arrepentimiento y fe. Es como un embarazo. Tal vez algunas hermanas que están embarazadas aquí no supieron el día 1. Yo estoy seguro que no. Absolutamente seguro que no. Tal vez algunos fueron a la semana o tal vez después de un par de semanas cuando algo pasó en su cuerpo y se preocuparon y algo hicieron, un examen o lo que sea para poder saber su condición. Y recién allí pudieron darse cuenta de esa realidad. Así es la vida espiritual, como el Señor la desarrolla. Imparte vida, pero no lo vemos. Y comenzamos a ver cómo el Señor trabaja en nuestra mente. Vienen intereses por cosas que antes no teníamos. Y luego entonces viene este arrepentimiento donde confesamos nuestro pecado delante del Señor y confiamos en Cristo como el único Salvador. Así que en este hombre fue algo progresiva su sanidad, ilustrándonos también que la salvación es algo progresivo. Comenzó a haber vista. Así también ocurre en el hombre, cierto entendimiento acerca de la fe, pero no un entendimiento total acerca del Evangelio. Aún no podía ver todo claro. Veía movimientos, pero no veía una distinción clara entre los objetos. ¿Qué es eso que veía? ¿Cómo podemos entender lo que se nos presenta aquí desde el punto de vista espiritual? ¿Qué es lo que comienza a ver alguien en el cual el Señor está trabajando? Comienza a ver una necesidad de conocer a Dios, una necesidad de conocer más de Él. Esta idea que teníamos de Dios, basado en otro tipo de enseñanzas o de fuentes, ahora la desechamos y queremos conocer qué dice Dios acerca de sí mismo. El Creador, el Santo, el Justo, el Bueno, el Tierno, el Amoroso, el Misericordioso. Y comienza a ver esa necesidad de conocer a Dios. Comenzamos a entender que el pecado no es solamente lo que hacemos, no solamente las cosas que son visibles, sino también son las motivaciones del corazón. Son el carácter, todo aquello también es pecaminoso. Y comienzas, tal vez al principio no tan profundamente, pero comienzas a ver la necesidad de un Salvador. La necesidad de que alguien haga aquello que tú no puedes hacer. Y comienza a venir una necesidad de ser perdonado. Una necesidad de disfrutar
de ese perdón que se halla en Cristo. Y allí entonces Cristo comienza a brillar por medio de todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ya vemos ese sufrimiento no como algo romántico, algo simplemente para lamentarnos algunos días del año, sino más bien ahora comenzamos a entender que todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo en favor de otros. Que Él era inocente, que Él no lo merecía, que yo soy culpable, pero que yo lo merecía. Eso es lo que comienza a verse. Y la pregunta es, ¿por qué? Este hombre no veía claramente. ¿Por qué el Señor nos ilustra esto para nuestro beneficio? Muchos tal vez, porque en su mente dicen, no me puedo avergonzar lo suficiente por mis pecados. Tantas veces hemos escuchado esto. Porque tenemos ideas erradas que nos llevan a esperar un evento sobrenatural, que vengan ángeles, que tal vez la casa se tiemble o que el techo salga y que luces vengan, iluminen todo aquello. Por supuesto que eso no va a ocurrir. Por supuesto que Dios no trabaja de esa manera, pero comienza a haber una vergüenza y un dolor más profundo cada vez que somos aún más conscientes de lo que somos sin Dios. Y a pesar de que sí hay una cierta medida de vergüenza que va viniendo, aquello se va profundizando más y más cada vez que oímos y escuchamos el mensaje de salvación. Pero también porque muchas veces queremos ser lo suficientemente buenos para después ir al Señor. Y esta es otra manera de expresar la salvación por obras. Yo me la puedo ganar. Yo puedo hacer algo por mí mismo. Así que me voy a esforzar, voy a intentar mejorar ciertos aspectos de mi vida, voy a dejar estos actos, voy a dejar de hacer este y esto otro, y de esa manera entonces voy a poder ir al Señor. Pero ya dije, el Señor va trabajando en nuestra vida y comienza a mostrar que los pecados no solamente son los que se hacen, sino también aquellos que debemos hacer y no hacemos. No solamente son lo que se expresa externamente, sino también son los asuntos internos. Cuando comprendemos estas cosas, entonces es que entendemos que es imposible que el hombre, como un ciego, es sanarse a sí mismo, podemos nosotros purificarnos a nosotros mismos. Otro dirá, es que no logro entender lo que la Biblia dice. Pero, querido amigo, no requieres conocer toda la doctrina para ser salvo. Charles Spurgeon, un gran predicador de siglos pasados, resumió todo esto en 4 palabras. Cristo murió por mí. Y esa es la verdad más grande que podrás oír y que debes entender. Versículo 25. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y vio claramente a todos. Esa es la obra que el Señor hace. A medida que buscamos al Señor, estamos deseando conocer más de Dios, entonces el Señor trabaja y luego nos permite ver las cosas con claridad. Y hay gratitud en nuestro corazón ahora. Eso que rechazábamos, eso de lo cual nos burlábamos, eso que nos era algo absurdo, algo loco, algo ilógico, ahora es lo más cuerdo que hay. Es lo más hermoso que podemos disfrutar. Pero quiero terminar con mi último punto. Que en medio de todas estas variaciones que pueden haber en cómo el Señor salva las almas, hay cosas que son verdaderas en todas y cada una de las conversiones que nosotros podemos conocer. En primer lugar, que esto es un asunto personal entre Dios y el hombre. Esto es sugerido aquí en el versículo número 23. El Señor tomó la mano del ciego de manera personal y le sacó fuera de la aldea, le llevó al campo. La salvación, queridos amigos, no es algo étnico, no es un asunto familiar, no es algo que esté basado en la piedad de nuestros padres o algún amigo de nuestros hijos. La salvación es algo personal. No es por pertenecer a alguna institución, por firmar algún pacto de pertenencia, que aquello nos garantiza el cielo. Dijo un predicador, la puerta de la vida nueva es como un torniquete en el metro que solo se puede pasar de a uno. Es algo personal, es algo que tiene que ver de cada persona con Dios. Pero en segundo lugar, que no hay salvación sin fe.
No puede haber salvación sin confianza plena, absoluta en Cristo como el único medio por el cual podemos alcanzar salvación. Es imposible tener algún mérito por el cual podamos ganarnos la salvación. Es imposible que podamos satisfacer las demandas de Dios. Así que, ¿cuál es el único camino? Esa confianza plena en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. La fe es eso, como una mano que se extiende para tomar algo que otro ya ha hecho. Y no una mano que se extienda para por nosotros mismos sobrar algo a nuestro favor. Eso no es fe verdadera, eso no es fe que salva. La fe es esa mano que va a lo que Cristo hizo y se apropia de aquello. Y no hay salvación sin fe. Y en tercer lugar, por último, la salvación es por gracia. Tremendas y maravillosas palabras son estas. La salvación es un favor inmerecido que Dios ha dado. ¿Qué merecía este ciego? Pero el Señor le sanó. Así es el hombre. No merecemos la misericordia de Dios. Pero Él provee todos los medios, los caminos para que nosotros podamos escuchar el Evangelio. Podamos disfrutar ahora de esta gracia salvadora y podamos ser contados como aquellos que han sido salvos, que están en comunión con Dios y que hay una herencia eterna reservada en los cielos para ellos. Queridos amigos, estoy seguro que la realidad de algunos aquí es la realidad de este ciego. Está lejos de Dios. No entiende las cosas de Dios. Quiere explicar la vida sin Dios, como un ciego trata de explicar el color por medio de otros sentidos. Aquello es un error. Aquello te da una imagen defectuosa de la vida y por eso vives como vives. Pero aquí entonces el Señor nos dice que en Cristo hay salvación. Solo en Cristo tú puedes hallar el verdadero sentido de la vida, el verdadero propósito para el cual fuimos creados y verdadera esperanza eterna, basado en que ahora estamos en paz con Dios, en comunión con Dios. Y aquellos que están en comunión con Dios, ya no hay condenación, sino que hay vida y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.